¿Qué tal? Saludos a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar entonces sobre enfermedades de la motoneurona. De hecho, ya hemos tocado un tema semejante dentro de lo que es síndrome piramidal, pero vamos justamente a ver unas pequeñas diferencias que hay y ver también más, porque de hecho las enfermedades de la motoneurona afectan más que lo que vimos en el síndrome piramidal. Entonces realmente es una patología que abarca más. ¿Tá? Bueno, entonces vamos allá. Vamos aquí. Entonces, en primer lugar, como dice acá, las enfermedades de la motoneurona son un grupo heterogéneo de enfermedades. Algunas de ellas son de contexto hereditario, son más raras, que generalmente tienen afectación exclusiva o predominante de las neuronas motoras de la corteza cerebral y o núcleos motores del tronco encefálico. Generalmente se preservan los núcleos oculomotores y del asta anterior de la médula espinal. ¿Ah? ¿Qué vamos a ver? De hecho, los síndromes de la motoneurona, que tenemos dos, tenemos síndromes de la motoneurona superior y síndromes de la motoneurona inferior, que son los que más vamos a abarcar, son realmente un grupo de disturbios patológicos, ¿tá? En los cuales se incluyen algunos que ya ustedes han escuchado hablar, que es el caso, por ejemplo, de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la esclerosis, la atrofia medular la amioatrofia espinales, disculpen, este caso EMA, que entra el AMI o EMA en español y portugués, que es la atrofia muscular espinal, y los diferentes subtipos. Tenemos otras formas también secundarias, que es lo que vamos a ir describiendo. Son cuadros, en su mayoría, sobre todo los de la motoneurona inferior, son típicamente cuadros bastante raros, no son cuadros de alta prevalencia. Antes de entrar en eso, vamos a hablar un poquito sobre lo que es vía motora propiamente. Acá está mejor. Vamos a hablar un poco. Disculpen. Vamos a hablar de lo que es la vía motora. Entonces, a nivel cuando hablamos de vía motora, estamos hablando de dos. Recuerden que habíamos dicho, la vía motora comienza a nivel de la corteza motora primaria. Le encontramos propiamente a nivel encefálico. Esta vía motora, ella va a comenzar a nivel de la corteza y ese carácter eferente, ya va proyectándose en dirección externa, esta vía en dirección del encéfalo, médula y finalmente para culminar a nivel de los nervios periféricos ya generando inervación muscular. La vía motora la dividimos clásicamente, habíamos dicho que tenemos tres motoneuronas, ¿tá? La primera, segunda y tercera, siendo la primera la que comienza a nivel de la corteza, culmina conectándose a nivel del asta anterior en una interneurona que a su vez se hace sinapsis con la tercera motoneurona, motoneurona de tercer orden. Clásicamente se hace una clasificación entre motoneurona superior o primera motoneurona y motoneurona inferior o segunda motoneurona. ¿Ah? Esto habíamos hablado anteriormente. En esta clasificación es importante, o sea, dentro de esto es importante llamar la atención que las neuronas que conectan propiamente la corteza motora primaria con la médula es lo que llamamos entonces neurona motora superior. ¿Ah? La motoneurona inferior, a su vez, son las neuronas que van a conectar, por otro lado, la neurona a la placa neuromuscular ya a nivel de los músculos efectores. ¿Tá? La afectación de cada una de estas estructuras, de hecho, nos va a dar alteraciones diferentes, tanto las alteraciones de la motoneurona superior que vimos ya anteriormente en los síndromes piramidales, así como las alteraciones de la motoneurona inferior, que es lo que vamos a enfocar principalmente hoy, que dan una sintomatología semejante, pero que tiene diferencias bastante marcadas patológicamente,
son cuadros completamente diferentes. ¿Ah? Bueno, habíamos ya lo que es la vía piramidal propiamente, ya la habíamos descrito con anterioridad. Entonces vamos a lo que sería la motoneurona inferior. Por otro lado, vean acá esta descripción. En rojo serían los tractos de la motoneurona superior. Vean, va desde la corteza motora primaria, descendiendo justamente por el tracto córtico vulvar, pasa por los pedúnculos cerebrales, continúa descendiendo a nivel pasa por todas las estructuras, probablemente a nivel de la unión, pues la palabra, eh, a nivel de la médula oblongada, que sería a nivel, pasamos bulbo protuberancial y continuamos a nivel propiamente espinal, lo que quería decir. A este nivel, entonces tenemos la decusación de las pirámides, ¿tá? En donde vamos a tener el entrecruzamiento de algunas de las fibras, en que la mayoría de ellas van a continuarse por lo que sería el tracto córtico espinal lateral, ¿tá? Y algunas pocas continúan sin decusarse, sin generar la decusación, entrecruzarse, disculpen, a nivel del tracto córtico espinal anterior, ¿tá? De igual manera son vías eferentes. Este entrecruzamiento, que es lo que llamamos decusación de las pirámides, ¿tá? Sucede justamente a nivel de la transición entre bulbo raquídeo y médula espinal. Esta transición aproximadamente la tenemos a nivel entre foramen magno y primera vértebra cervical, aproximadamente a este nivel, a nivel de altura de la apófisis odontoides, tendríamos entonces la decusación. El libro, esto ya habíamos hablado de que el libro es un poco, varía un poco la descripción que hace de dónde exactamente es que va a suceder esta decusación, este entrecruzamiento de fibras. Por eso que habíamos visto que era común en las lesiones de la motoneurona superior nuestro paciente generar lesiones en un hemisferio y la presentación patológica, sintomatológica ser en el hemicuerpo contralateral. Eso es dependiendo de la altura en que sucede la lesión, ¿tá? Dependiendo si está por encima o por debajo de la lesión propiamente de la decusación piramidal, ¿de acuerdo? Ya aquí a este nivel del asta anterior, entonces tenemos nuestra motoneurona inferior, ¿tá? Lo que es patología de la motoneurona superior, de hecho, tocamos bastante cuando hablamos de accidente cerebrovascular, cuando hablamos de lesiones medulares, hemos hablado de lesiones medulares y cuando hemos hablado de lo que es el síndrome piramidal propiamente, ¿tá? Vamos a continuar, vamos a volver a eso. Las motoneuronas como tal, vean que son un tipo de células a nivel del sistema nervioso, las cuales vamos a encontrar situadas a nivel propiamente de la corteza cerebral, ¿ah? Y vamos a encontrarlas también a nivel de la médula espinal, o sea que es solo sistema nervioso central propiamente. La función de ellas es producir y transportar propiamente el estímulo, ¿tá? De la contracción de los diferentes grupos musculares, en lo que sería control motor voluntario, somático, son imprescindibles, por lo tanto, para la actividad cotidiana, todo lo que es locomoción, todo lo que son trabajos musculares voluntarios, entonces vamos a tener ahí actuando lo que sería nuestro sistema de nuestra vía motora propiamente, y ambas que están formadas por ambas motoneuronas, ¿tá? Vean que tenemos dos tipos de motoneuronas. La primera motoneurona superior, la que se encuentra en la corteza cerebral, esto ya habíamos hablado, y emite terminaciones nerviosas que forman la vía piramidal, ¿tá? Que va a conectar entonces lo que sería corteza motora primaria con médula espinal. Não vou entrar em muito detalhe nisso, porque a gente já de fato falou dessa descrição aqui, tá? A gente, quando deu síndrome piramidal, a gente entrou em detalhes exatamente o que acontecia no que é a motoneurona propriamente, tá? La segunda motoneurona inferior,
Se encuentra probablemente en el asta anterior de la médula espinal, lo que les mostré anteriormente acá. ¿tá? Acá vamos a encontrar entonces el origen, el cuerpo de la motoneurona inferior. ¿tá? Emite terminaciones nerviosas que llegan directamente a los músculos del organismo y provocan contracción voluntaria. ¿tá? Entonces eso es lo que finalmente va a llegar a nivel muscular, lo mismo que veíamos acá. ¿tá? O sea, la motoneurona superior nunca llega a entrar en sinapsis, generar sinapsis directamente en el músculo, ¿tá? en la placa motora de hecho. Lo que va a hacer es sinapsis a nivel de la motoneurona inferior, simplemente transmitir el estímulo nervioso, el cual se va a propagar hasta finalmente presentar las afectaciones típicas. Ven que las motoneuronas son un tipo de células del sistema nervioso. Las encontramos en el cerebro, te dijimos, tienen una función de producir el estímulo, son imprescindibles tanto para el habla, movimientos del cuerpo y demás. Esto ya hemos visto ya. Vamos a ver, obviamente, una gran diversidad en la presentación clásica entre cada una de estas formas patológicas. ¿tá? Vamos a encontrar una gran diversidad de sintomatologías como reflejos, los reflejos miotáticos, o sea, tendinosos, van a estar alterados, presencia de clonus, presencia de reflejos patológicos, como es el caso del Babinski. Vamos a encontrar atrofia muscular, podemos encontrar tonus muscular alterado, podemos encontrar cisquinesias patológicas. Las cisquinesias como tal son movimientos involuntarios y generalmente inconscientes que son producidos justamente por intentar realizar movimientos voluntarios conscientes. ¿tá? Las cisquinesias son disturbios patológicos. ¿tá? En algunos pacientes hasta cierta edad aún pueden encontrarse y ser normal y desaparecer con los años, con el desarrollo, pero en términos generales es un paciente que presenta algo como una dificultad justamente para separar o disociar, coordinar ciertos movimientos. ¿tá? Entonces, eso sería entonces una cisquinesia. ¿tá? Y las fasciculaciones, que es lo más clásico. ¿tá? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en una motoneurona superior o motoneurona inferior? Generalmente en la motoneurona superior, que es lo que vimos en el síndrome piramidal, nuestro paciente lo que acaba generando es hiperreflexia respecto a la alteración de los reflejos, probablemente hiperreflexia. En cuanto que la motoneurona inferior es o hiporreflexia o arreflexia. ¿tá? La motoneurona superior generalmente presenta clonus, en cuanto que la inferior no tiene presentación de clonus. Los reflejos patológicos, como el Babinski, son típicos del síndrome de la motoneurona superior, el síndrome piramidal. En la inferior no. La atrofia muscular no se presenta en gran medida. ¿tá? Podemos encontrar atrofia muscular secundaria a la inactividad o desuso muscular esquelético, sobre todo en pacientes con algún tipo de plejía. Y esto es lo que hemos visto, pacientes secuelares a síndrome piramidal, o sea, afectación de la motoneurona superior. En el caso de los pacientes con disturbio de la motoneurona inferior, sí tenemos atrofia muscular, de hecho es una característica típica del paciente, se instala rápidamente. El tonus muscular en el paciente con motoneurona superior, afectación de la motoneurona superior, generalmente el tonus muscular está ausente, tenemos espasticidad, en cuanto que en el síndrome de la motoneurona inferior vemos un tono muscular normal o incluso disminuido, flacidez. ¿tá? Las cisquinesias son típicas de la motoneurona superior, no de la inferior. Y las fasciculaciones son más frecuentes en la motoneurona inferior. En la superior no vemos presentación propiamente de fasciculaciones. ¿tá? Así que para describir específicamente la motoneurona inferior es hipo o arreflexia. Vamos a encontrar
ausencia de reflejos patológicos, vamos a encontrar atrofia muscular, vamos a encontrar flacidez, vamos a encontrar fasciculaciones. ¿Tá? Esa sería la presentación más clásica. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se da entonces la clasificación propiamente de enfermedades de la motoneurona? Bueno, en primer lugar tenemos lo que es las principales patologías eh, que representan este grupo patológico. Justamente ahí tenemos entonces encabezando la esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA o enfermedad de Lou Gehrig. Es de entre todas, es la variedad más frecuente. La esclerosis lateral primaria, tenemos la atrofia muscular progresiva, la enfermedad de Kennedy, que es justamente la atrofia muscular progresiva espinobulbar, la enfermedad de Hirayama, atrofia muscular espinal propiamente, ¿tá? Es la AME. Ahí tenemos 4 formas diferentes de AME, que es la forma 1, forma infantil grave. Tenemos la forma 2 intermedia, la forma 3, la AME3, que es la forma juvenil. Y tenemos la AME4, que es la forma leve del adulto. ¿Tá? Vamos a hablar un poco de las más frecuentes, obviamente. ¿Tá? Comenzando por la esclerosis lateral amiotrófica, en este caso. Entonces vamos a hablar un poco sobre propiamente de la esclerosis lateral amiotrófica, que sería probablemente el mayor exponente dentro de este grupo. Hay que recordar que la ELA, una enfermedad del sistema nervioso, se caracteriza principalmente por degeneración progresiva de neuronas motoras a nivel de lo que sería corteza cerebral, las neuronas motoras superiores. También tenemos generación a nivel del tronco encefálico, médula espinal, lo que representa motoras neuronas inferiores a nivel de la médula. La consecuencia de esta patología es presentar debilidad muscular que va a ir avanzando hasta llegar a la parálisis del paciente. Generalmente se extiende de una región corporal a la otra. A medida que esta patología va avanzando, vamos viendo una amenaza a la capacidad motora de nuestro paciente. Lo que es comunicación oral, la deglución, respiración, generalmente se ven afectados. Bueno, como les decía, generalmente la conciencia, no disculpen, lo que amenaza principalmente son los mecanismos, los procesos motores voluntarios, los sentidos como tal, intelecto, músculos oculares, ellos se mantienen conservados. ¿Tá? Generalmente el paciente va a tener progresivamente mayor necesidad de ayuda para realizar cualquier tipo de actividad diaria, lo que hace que finalmente se vuelvan ya dependientes a lo que es al final de lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Tá? La enfermedad realmente es una patología bastante antigua, no es nada nuevo. De hecho, ya desde el 1800 se tenía conocimiento de ella. Actualmente no se tiene existen algunas investigaciones hablando de probables etiologías de factores exógenos, genéticos, que podrían estar asociados a la enfermedad. Existen algunos factores ambientales, dietéticos que podrían asociarse. Entre el 5 y 10% de los casos de ELA, de hecho, son de origen familiar. La mayoría heredan de manera autosómica dominante. ¿Tá? Pero también existen formas recesivas. ¿Tá? Algunos autores llegan a describir inclusive mutaciones en el cromosoma 21, algunas alteraciones enzimáticas que podrían estar asociadas. Hoy se han visto más de 100 mutaciones distintas a este mismo gen, que es incluso responsable de algunas de las formas familiares de la ELA. Clínicamente, los pacientes
con ELA, sobre todo en las formas familiares y esporádicas. Técnicamente son idénticas, no existe diferenciación entre ellas. Las diferencias en sí descritas entre ambos son más en referencia a la edad de inicio. Generalmente los casos familiares, como hemos visto en otras patologías neurodegenerativas, los casos familiares tienen inicios más tempranos, hasta 10 años antes. El predominio es más frecuente que el sexo masculino en las formas esporádicas, e igualdad para las formas familiares. O sea, que el esporádico, que es el más común, es típico del sexo masculino, y en el familiar puede suceder en ambos sexos por igual. Existen, obviamente desde el punto de vista anatomopatológico, algunas lesiones microscópicas a nivel de lo que serán los cordones posteriores y a nivel de núcleos medulares, que generalmente esto no tiene gran sintomatología. La presentación propiamente es generalmente de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es una prevalencia realmente baja. A los últimos décadas se ha visto un aumento del diagnóstico de casos. Esto puede tener diferentes motivos. Muchas veces puede ser por una cuestión de que hay más conocimiento de la enfermedad, se hace un mejor diagnóstico, y obviamente esto hace que salten mayor cantidad de casos propiamente. Asimismo, las manifestaciones clínicas en sí de la ELA son típicas de todo cuadro de afectación de la motoneurona. Son justamente son asociadas a la afectación propiamente del sistema nervioso. La característica clínica más notable es la asociación propiamente de un mismo territorio muscular de síntomas y signos en grados variables, lo que va finalmente a demostrar la afectación propiamente de la motoneurona superior e inferior. Generalmente la forma de presentación al inicio es localizada, y a medida que va déjenme mostrarles una cosa. A medida que el cuadro propiamente va evolucionando, vamos a ver acometimiento ya de las 4 extremidades, región cefálica, parálisis progresiva, generalmente en toda la musculatura esquelética, lo que va finalmente a acabar llegando en unos 2 a 5 años aproximadamente. Clínicamente, nuestro paciente con ELA va a tener el compromiso específico del sistema motor. Vamos a tener asociación entre mismo territorio de síntomas y signos de afectación de neurona motora superior e inferior. El inicio es localizado y la progresión de la parálisis. Esto es determinante justamente en la enfermedad. La debilidad muscular generalmente es el síntoma más relevante de la ELA. Puede llegar se debe justamente a la muerte de la motoneurona de forma progresiva. Generalmente ella se presenta cuando ya hay una pérdida de más del 50% del total de neuronas de la vía. Al comienzo es un grupo único de músculos, y se va difundiendo a medida que la enfermedad avanza, o sea, va tomando otras neuronas. Esta pérdida de neuronas motoras generalmente a nivel cortical no da propiamente debilidad muscular, sino que al comienzo por lo menos da signos de torpeza, pérdida de destreza, mientras que en esta fase la fuerza muscular inclusive puede seguir siendo normal, porque es la propia creación del movimiento es lo que, recuerden que la fuerza va por la activación de fibra y no propiamente por la cantidad de neuronas en sí. Entonces es la capacidad de destreza motora es lo que se pierde sobre todo. Las fasciculaciones que habíamos hablado son contracciones espasmódicas, espontáneas, de un conjunto propiamente de fibras inervadas por la misma motoneurona. Esto realmente se da por alteración de la excitabilidad propiamente de la membrana en la neurona motora inferior o propiamente del axón. Los calambres musculares también es otra característica.
Ellos son contracciones bastante dolorosas, involuntarias, sostenidas, tienen una duración prolongada. La hipotonía y arreflexia también es otra característica son características muy frecuentes, sea por pérdida propiamente del tono muscular, ausencia de reflejos miotácticos. Estas son características típicas de la parálisis propiamente periférica. Podemos llegar a observar formas de atrofia primaria, justamente. Realmente la ELA se acaba, las características justamente es la presencia de reflejos exaltados, lo que sería la hiperreflexia. ¿Tá? Espasticidad también podemos encontrar, ya es un efecto de la ausencia del propio relajamiento muscular antagonista. El tono muscular se ve aumentado justamente en estos músculos, lo que acaba generando esta espasticidad. La hiperreflexia, por otro lado, es a nivel de los reflejos musculares profundos. Esto es regulado, como vimos en la práctica, por el arco reflejo miotático a nivel medular. Podemos encontrar reflejos patológicos. Esto generalmente se hace justamente exploración sistemática, ya que la presencia de ellos justamente confirma la lesión de la motoneurona superior. La habilidad emocional también es una característica bastante frecuente. El paciente puede presentar risa, llanto, espasmódicos. El paciente realmente presenta excesos de risa, llora de forma incontrolada ante cualquier tipo de estímulos. Y generalmente son manifestaciones de lo que sería el inicio del síndrome pseudobulbar. ¿Tá? La forma de inicio en sí de, de la patología, ¿no? Los primeros síntomas de la enfermedad se manifiestan por lo general sin ningún motivo aparente. Realmente los pacientes, después de algún tipo de traumatismo, debilidad, eh, algún grupo muscular localizado o inervado por más miotomas propiamente, en cualquiera de las cuatro extremidades o región cefálica. Realmente los síntomas iniciales más frecuentes son lo que lleva al paciente a que consulte. Lo que generalmente acaba llevando al paciente a consultar son justamente pérdida de fuerza en las extremidades superiores, como en las manos, muchas veces dificultad para abrir una pinza, tender ropa, abrocharse los botones, aguantar o recoger objetos. En algunas veces también vemos manifestaciones por debilidad más a nivel proximal, dificultad para levantar pesos, para mantener los brazos extendidos. En las extremidades inferiores podemos ver debilidad en los pies, síntomas como por ejemplo imposibilidad para extender el dedo gordo del pie, o pie caído, una flexión plantar o una dorsiextensión del pie de forma mantenida. Podemos encontrar torceduras repentinas de tobillo. Generalmente estas formas de inicio que no realmente indican un cuadro patológico, sino que son formas tempranas que en el conjunto es que llevan a pensar la posibilidad de la enfermedad. Cabeza y cuello generalmente son también presentes la debilidad propiamente de los músculos. En la lengua vemos la misma situación, faringe. El paciente puede presentar disartria, disfonía. Generalmente vemos dificultad progresiva para pronunciar palabras, sobre todo consonantes y demás. 2% aproximadamente de los casos son los que inician realmente por síntomas respiratorios. ¿Tá? Es un porcentaje muy bajo. La debilidad muscular generalmente afecta, en estos casos por lo menos afecta a los músculos respiratorios, sobre todo diafragma. ¿Tá? Pero es una presentación un poco más atípica, no forma parte del cuadro clásico. ¿Tá? Vamos a continuar entonces. Solamente para que vean los criterios probablemente para el diagnóstico. No es necesario que aprendan, pero simplemente para que tengan
una noción cómo se hace los criterios de diagnóstico, justamente en el caso de realmente diagnosticar la patología. No es realmente una tarea simple, realmente es un proceso llega a ser bastante complejo realizar el diagnóstico efectivo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco de atrofia espinal medular propiamente. Eh, o sea, atrofia, disculpen, atrofia muscular espinal. Vamos a hablar ahora. Son enfermedades, es un grupo justamente de procesos patológicos realmente de carácter hereditario. Ellos se dan por una degeneración selectiva de la motoneurona, por sobre todo a nivel de las astas ventrales de la médula espinal, que ustedes recuerdan son de función motora. Y se caracteriza por atrofia muscular. La atrofia muscular justamente en estos pacientes son el grupo de las atrofias musculares espinales son enfermedades hereditarias, la mayoría autosómicas recesivas, que se originan por degeneración propiamente de la motoneurona a nivel del asta espinal. ¿tá? Clínicamente, nuestros pacientes con AME, atrofia muscular espinal, esta afectación probablemente que sucede sobre todo a nivel de las astas anteriores de la médula espinal, son neuronas motoras, cursa propiamente con debilidad proximal simétrica. ¿tá? Esta es una de las características, vuelvo a repetir, la debilidad proximal simétrica, y generalmente vemos atrofia progresiva muscular también, algunos grupos musculares en particular. Clásicamente es descrito como un trastorno autosómico recesivo por alteraciones genéticas específicas. Generalmente estos disturbios varían un poco la presentación genética entre cada uno de ellos. Generalmente son los que son llamados genes SMN1, SMN2, son los que realmente se asocian a las alteraciones típicas de la atrofia muscular espinal. Generalmente la patología acaba clasificándose en 4 grupos sobre la base de la gravedad propiamente de los síntomas, la edad de aparición de la patología y la evolución que van a tener. La forma, el subtipo 1, ver, teníamos la clasificación por aquí atrás, aquí. Les decía que el tipo 1, que es la forma aguda, de tipo 1, enfermedad de Wernicke-Hoffmann, esta presentación tipo 1, generalmente ella se presenta en edad neonatal o durante los primeros 6 meses de vida. Los pacientes generalmente ellos presentan debilidad muscular, arreflexia, hipotonía generalizada. Generalmente esta hipotonía generalizada es predominante en miembros inferiores. Podemos encontrar fasciculaciones linguales. El llanto débil es una característica en estos pacientes. Dificultad para toser, trastornos de la deglución, mal manejo de las secreciones orales. Generalmente estas afectaciones que estamos escribiendo son típicas cuando existe un compromiso por parte de los núcleos vulvares. El tórax generalmente es de aspecto de campana, campaniforme, digámosle, como consecuencia de la propia debilidad de los músculos intercostales. En estos pacientes realmente existe todavía una capacidad funcional por parte del diafragma, pero la afectación es más marcada a nivel de músculos intercostales. La respiración de estos pacientes es bien característica, es generalmente una respiración de predominio abdominal, lo cual hace también que haya una típica presentación de abdomen globuloso. Generalmente no hay compromiso sensitivo aparente y la debilidad llega incluso en algunos pacientes llega al punto que el paciente no logra sostener la propia cabeza. Generalmente los pacientes en esta clasificación de grado 1, de tipo 1, perdón, ellos generalmente no llegan a tener la capacidad de sentarse.
Las complicaciones respiratorias como insuficiencia respiratoria, neumonías por aspiración, es lo que muchas veces acaba trayendo la mortalidad del cuadro, y la mayoría de los pacientes tienen una expectativa de vida de poco menos de 2 años en la mayoría de los cuadros. Existen formas congénitas bastante graves, que son las que son referidas como la AME tipo 0, ¿tá? Que ellas pueden manifestarse justamente con una evolución rápida y finalmente el fallecimiento del paciente. El aspecto justamente del músculo cardíaco, generalmente en estos pacientes no está afectado, que es una cosa interesante, ya que por el tipo de afectación. Esto puede ser más por las características de la propia inervación del órgano, difiere de la muscular esquelética. En algunos pacientes justamente puede tener malformaciones o complicaciones cardíacas, pero la atrofia durante la evolución de la enfermedad, que es típica de ellos, en este caso no se ve. La forma entonces intermedia, la forma intermedia de AME tipo 2, generalmente vemos síntomas que aparecen ya posterior a los 6 meses, antes de los 18 meses, entre 6 y 18 aproximadamente. El paciente ya es un paciente que tiene capacidad de sentarse, nunca llegan a deambular propiamente, algunos logran pararse, o sea, bipedestación es posible. Generalmente esto se hace con prótesis, lo que llamamos órtesis, ¿tá? No todos están confinados realmente a tener que usar silla de ruedas, pero es una posibilidad entre ellos. En estos casos, la atrofia muscular realmente es bastante marcada. Puede haber temblores en manos y las complicaciones respiratorias típicas, ¿tá? Las escoliosis, problemas osteoarticulares, la evolución y supervivencia muchas veces depende de una gran variedad de factores, muchas variables. Una rehabilitación adecuada, evitar contracturas, la presencia de cirugías de escoliosis, ventilación mecánica, todo esto acaba teniendo un papel bastante importante dentro de la enfermedad. Después tenemos la tipo 3, la forma 3, que es la forma juvenil, más leve, también llamada enfermedad de Kugelberg-Wallander. Pronuncié muy más da para entender. En esta forma tipo 3, generalmente los síntomas se notan después de los 18 meses. Como ven, como les dije, estamos avanzando por la edad. Los pacientes llegan ya a deambular y generalmente ellos llegan a la edad adulta. Muchos de estos pacientes ellos se manifiestan justamente más precozmente con enfermedades, pierden capacidad de bipedestación, deambulación, generalmente ellos quedan confinados a silla de ruedas. En estos casos muchas veces son bastante semejantes al tipo 2, ¿tá? A la forma 2. Estos pacientes que llegan a lograr caminar tienen capacidad para correr, tienen caídas frecuentes, dificultades para subir, bajar escaleras, dificultad para levantarse de las sillas, pueden presentar temblores en las manos, debilidad, muchas veces tienen disturbios de debilidad, sobre todo en la cintura escapular, o sea, miembros superiores es lo que predomina. Vemos algunos casos en que pacientes justamente con enfermedad que llega a estabilizarse, el paciente puede llegar a caminar, ¿tá? Con dificultad durante décadas, pero puede llegar a sobrepasar en algunas veces esta parte de la patología, ¿tá? El tipo 4 generalmente aparece en lo que sería segunda, tercera década de vida. Muchas veces no se habla, no se le da tanto énfasis, siempre se le da énfasis a las formas tempranas, la tipo 1, tipo 2. La tipo 4 ya a partir de los 20, 30 años es que aparece. Son pacientes que deambulan durante toda la vida y con una afectación clínica generalmente es leve o moderada. Muchas veces se les acaba clasificando dentro del tipo 3, ¿tá? Muchas veces estos grupos justamente
pueden aparecer como mínimas manifestaciones en la vida adulta. No necesariamente tienen que tener las presentaciones, pero sí es frecuente ver que el paciente tenga familiares como hermanos, hermanas, portadores también de, 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 de AME, ¿ah? Pero en este caso de tipo 3, un poco más avanzada que la forma de ellos. ¿Ah? Estas formas en general que estamos hablando, generalmente parecen transiciones graduales, desde la más grave hasta la más leve. Aunque sin embargo muchos de estas formas, muchos casos de forma aguda tipo 1, tienen características bastante especiales. ¿Ah? La edad de comienzo de las manifestaciones es realmente importante para determinar un buen pronóstico y una clasificación de la enfermedad. Sin embargo, la evolución es lo que realmente va a decir el tipo de AME. O sea, hay que esperar para ver qué forma de presentación va a tener el paciente, cómo va a evolucionar con el tiempo. Tiempo, lo que siempre hablamos, tiempo, evolución y evolución en el tiempo, es lo que realmente me va a decir el tipo específico de AME que presenta el paciente. Algunos casos podemos ver que el paciente empieza a los 4 o 5 meses, lo que corresponde a un AME tipo 1, pero luego evolucionan como un AME tipo 2. ¿Tá? Eh, Muchas veces es importante resaltar que estos pacientes con forma tipo 1, ellos nunca llegan a sentarse, mientras que los de forma tipo 2 sí, pero sin embargo nunca caminan, o sea que el grado de afectación sería ligeramente menor. La mitad de los casos que tienen diagnóstico propiamente de AME son tipo 1 y el otro 50% son justamente asociados a formas crónicas, las otras formas que hemos estado describiendo. Generalmente esta presentación se cita una en cada 6.000 nacidos, lo que hace que es uno de los trastornos autosómicos recesivos letales más frecuentes en la infancia. ¿Tá? Es una incidencia bastante alta. Las formas crónicas, que es la tipo 2, tipo 3 y tipo 4, generalmente es uno entre 10.000, o sea que es más raro aún. Entonces tiene una presentación menos marcada que la forma. O sea que de lo que estamos viendo, la AME realmente es bastante frecuente su estudio. Muchas veces eh, vemos una presentación, o sea, vemos que se da bastante información sobre ella en algunos medios de prensa, televisión y demás, al igual que la ELA. Por eso es que al final de cuentas acabamos describiéndolas por el grado de presentación que tienen. Bueno, para continuar entonces, solamente hacer una pequeña diferencia entre dos patologías que generalmente escuchamos muy frecuentemente, inclusive siendo utilizado el nombre de manera un poco mezclado, que es justamente la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y la esclerosis múltiple, que no son obviamente la misma patología. Obviamente ambas son enfermedades neurodegenerativas, pero entre ellas existe bastante diferencia. Las dos tienen en común que son de carácter neurodegenerativo, ambas se ve afectado el sistema nervioso. Sin embargo, existe el sitio propiamente de daño neurológico que van a producir estas dos enfermedades es diferente. Por esto es que la manifestación en sí de la patología también lo es. Vemos que de hecho son bastante confundidas, pero realmente son dos patologías completamente diferentes. Eh, por ejemplo, estas dos patologías, ellas tienen alteración del sistema nervioso. Sin embargo, en la esclerosis lateral el daño se produce, o sea, en la ELA, el daño es a nivel de la motoneurona, ¿tá? Como estábamos viendo. En cuanto que en la esclerosis múltiple es más a nivel nervioso propiamente, a nivel cognitivo, existe una afectación importante. Por tanto, estos pacientes con ELA, ellos acaban teniendo que experimentar un deterioro físico propiamente. Sin embargo, en la esclerosis múltiple, el deterioro es prioritariamente cognitivo. O sea, al contrario. Esta patología propiamente afecta más una región corporal,
¿tá? En el caso de la esclerosis múltiple, mientras que en la ELA afecta de manera generalizada. Nos habíamos hablado justamente al comienzo cuando estábamos escribiendo sobre ELA. En este caso, la esclerosis lateral amiotrófica es lo que nosotros conocemos comúnmente por las siglas de ELA. Se hizo tan popular tiempo atrás en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, se conoce realmente como enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig en este caso, Lou Gehrig era un jugador de la Liga Mayor de Béisbol americana. Es justamente, como era una persona famosa en este caso, fue uno de los primeros que dio gran repercusión mediática a la enfermedad. Estamos hablando, no lembro se foi anos 30, 40, não lembro que época foi que vivia o Lou Gehrig, o Henry Lou Gehrig, Henry Louis Gehrig, acho que era jogador das ligas maiores de béisbol. Él era portador de la enfermedad, uno de los primeros casos que se hizo famoso por presentarlo. Por eso es que en Estados Unidos es conocido de esta manera, enfermedad de Lou Gehrig. La prevalencia es también diferente. En el caso de la esclerosis múltiple es más común en mujeres jóvenes, edad entre 20 y 40 años. La ELA no tiene distinción, como estábamos hablando, entre sexos, la forma familiar, la forma esporádica, más en el hombre. Generalmente las pacientes tienen presentaciones tempranas, sin embargo la faja etaria fluctúa un poco, incluso se ha visto el promedio es 40-70 años, pero puede presentarse en edades más tempranas, bastante más tempranas. En estas dos patologías, como dije, el daño neurológico de hecho es realmente diferente. La causa en sí en ambos se desconoce. Lo que es la esencia propiamente de la afectación a nivel neurológico es diferente. Se cree que la esclerosis múltiple en todo caso es un origen de base autoinmune o inmunorrelacionado. Vemos justamente una afectación a nivel del sistema nervioso a causa de esto. En el caso de esclerosis múltiple, que habíamos hablado anteriormente, hay una afectación propiamente a nivel de la propia vaina de mielina, que se considera como el efecto propiamente de la parte de la patogénesis propiamente. No vamos a entrar profundizar tanto en eso ahora. La sintomatología, en la esclerosis múltiple, generalmente los primeros síntomas aparecen como si fuera un brote, un surto en la enfermedad. Y de acá pueden variar, pero la mayoría de los pacientes lo que presentan es hormigueos, ataxias, faltas de control, de coordinación de los movimientos, debilidad, rigidez muscular, disartria, alteraciones visuales. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente. A medida que la enfermedad va avanzando, estos síntomas motores también acaban intensificándose. En la esclerosis lateral amiotrófica es una patología exclusivamente motora, de afectación muscular. Realmente lo primero que vemos es la afectación muscular voluntaria, sin miembros superiores, miembros inferiores es lo que predomina. A medida que el tiempo pasa, vamos a ver afectación de otros grupos musculares, e inclusive llega a dificultar la deglución, respiración, articulación de la palabra. Entonces ya justamente habíamos hablado de eso anteriormente. Generalmente, bueno, un concepto general es que la esclerosis lateral amiotrófica tiene peor pronóstico, mientras que la esclerosis múltiple surge en brotes, surge a estilo de surtos propiamente. Generalmente la evolución justamente de la esclerosis múltiple, la mayoría de los casos, si no es toda la evolución, es de esta manera. Ella acaba alternándose periodos de aparición sintomatológica y otros más o menos graves, es variado. Generalmente vemos periodos de remisión, lo que vuelve a traer otro brote más adelante. Aquí en estos brotes que vamos a ver la mayoría de los síntomas neurológicos que hemos hablado, y generalmente acaban
permanece normal por unas 24, 72 horas después, vuelven a desaparecer nuevamente, total o parcialmente. ¿Tá? En estos momentos que podemos ver justamente secuelas por un tiempo más prolongado hasta que vuelva a aparecer un brote nuevo. ¿Tá? Generalmente con el pasar de los años y la evolución de la enfermedad, llegamos a ver que los brotes se pueden acabar durando o tienen una duración más marcada. ¿Tá? Entonces es importante recordarlo. No es muy difícil confundir realmente ambas patologías porque de hecho son semejantes y de hecho el diagnóstico, ambas son diagnósticos diferenciales, así que creo que por eso es importante también resaltar esa parte. Bueno, menos frecuente, pero también importante citar, que es la esclerosis lateral primaria o PLS. Es también un disturbio de las motoneuronas. Generalmente tenemos destrucción neuronal, lo que progresivamente hace genera una incapacidad proveniente de activar neuronas a nivel medular. Generalmente vemos una afectación del control muscular. Generalmente lo que lleva es que la esclerosis lateral primaria acaba llevando justamente a la debilidad muscular, sobre todo músculos voluntarios, e imposibilidad de controlar miembros inferiores, superiores, lengua. Técnicamente la patología puede aparecer a cualquier edad, generalmente sucede entre los 40 y 60 años. Existen subtipos, obviamente, de esta patología, de la PLS, en la cual podemos ver formas también primarias juveniles, que pueden empezar ya desde la primera infancia y ir evolucionando con el tiempo. Realmente es de origen, bueno, ella tiene una base genética y realmente es transmitido por herencia familiar en familiares de primer grado. ¿Tá? Justamente esta esclerosis lateral primaria muchas veces se confunde con otras patologías del mismo grupo de enfermedades de la motoneurona. Lo que más se asemeja a ella justamente es el ELA que estábamos hablando. Sin embargo, la ELA generalmente ella tiene una progresión más lenta y muchas veces, eh, o sea, disculpen, dije mal, la esclerosis lateral primaria tiene progresión más lenta que la ELA y por la mayoría de los casos no es mortal, ¿tá? A diferencia de la ELA. O sea que sería sería una patología parecida, pero más benigna. Clínicamente, la esclerosis lateral primaria, ella tardan años en progresar y lo que vamos a encontrar generalmente es rigidez, debilidad, espasmos musculares, lo que sería espasticidad en miembros inferiores. Muchas veces es unilateral y de ahí comienza a evolucionar. Los tropezones, tendencias a caerse, dificultad para el equilibrio, la torpeza, justamente los miembros inferiores que progresivamente se van debilitando. Así que debilidad, rigidez progresiva también es un factor. Generalmente evoluciona progresivamente ascendente hacia tronco, luego brazos, manos, lengua, mandíbula. Aquí encontramos de vuelta la ronquera, lentitud por parte del paciente. Y a medida que evoluciona vamos a ir viendo la dificultad justamente para deglutir. Y en algunos pacientes podemos llegar a ver la dificultad para respirar. ¿Tá? Muchas veces justamente la esclerosis lateral primaria ya comienza en la lengua o en manos y luego finalmente progresa a nivel de la afectación medular, probablemente acaba llegando finalmente a miembros inferiores. ¿Tá? Bueno, y para terminar, solo para citar, tenemos la enfermedad justamente de Hirayama. Es una enfermedad rara. eh, Generalmente se presenta por lo general en personas jóvenes.
También se ha descrito en algunos casos en pacientes ya de edad más avanzada, en adultos propiamente se ha descrito también. La causa propiamente no es una, o sea, no está establecida. Algunas literaturas dicen que es por falta de elasticidad de la dura madre a nivel justamente de lo que es columna cervical, lo que justamente eh, en los movimientos de flexión va a generar este proceso de compresión médulo radicular. Algunas literaturas describen que no hay diferencia probablemente entre los procesos motores en sí. Otra causa es desplazamiento del saco dural, también se cita como una posible causa. Estos pacientes eh, generalmente son tratados, pueden ser tratados durante la adolescencia. La cirugía, en este caso, a diferencia de los anteriores, la cirugía es una indicación de tratamiento, no solamente para mejorar probablemente el déficit neurológico, sino para mejorar propiamente la calidad de vida del paciente. Eh, Justamente estos son casos bastante particulares, que huye un poco a las reglas que solemos ver en las otras patologías neurodegenerativas, que veríamos eh, una causa patológica estructural específica, ¿no? Bueno, y por último, en este caso lo que nos falta es que la enfermedad de Kennedy es también conocida como la mioatrofia bulboespinal. Es una enfermedad rara, la afectación de la motoneurona. Tiene generalmente herencia recesiva asociada al cromosoma X. Y se caracteriza por pérdida propiamente de masa muscular proximal y vulvar. Es una presentación bastante rara, generalmente es más frecuente en el sexo masculino, y la aparición de la enfermedad eh, es de 30 a 60 años, generalmente vemos la faja etaria. Clínicamente estos pacientes al comienzo lo que presentan son temblores, calambres musculares, podemos encontrar espasmos musculares, fatiga, dificultad para hablar. A medida que la patología va avanzando, vemos que los pacientes desarrollan también debilidad y atrofia a nivel de las extremidades. Eh, Justamente lo que más se manifiesta es la disartria, disfonía. Hay un término que es la mandíbula colgante, se usa mucho para estos pacientes. Atrofia de la lengua, dificultad para masticar, movilidad reducida. Generalmente no hay pérdida de la capacidad intelectual, o hay una pérdida mínima. En las etapas ya más terminales de la patología, algunos pacientes pueden ser ya incapaces de tragar, respirar, pero forma parte de todo proceso neurodegenerativo, ¿no? Generalmente tenemos también síntomas no neurológicos, como por ejemplo ginecomastia, hipogonadismo. Esto puede llevar muchas veces infertilidad, impotencias, y en casos un poco frecuentes podemos ver justamente la famosa contractura de Dupuytren. eh, Trabé un poquito, contractura de Dupuytren, y presencia de hernias inguinales también se asocia. Las contracturas de Dupuytren son unas contracturas de las fascias a nivel palmar. No es Esta forma específica es un poco rara de verse, pero este tipo de contracturas no son raras técnicamente. La etiología es más que nada es genética, es de causa genético propiamente. El pronóstico en sí de la enfermedad es lento. Generalmente solo un tercio de los pacientes realmente llegan a requerir silla de ruedas 20 años posterior al diagnóstico. Generalmente el pronóstico de esta patología es positivo. Solamente tiene una pequeña reducción de la esperanza de vida, o sea, la expectativa de vida para estos pacientes es ligeramente más corta que la población mundial.
Algo interesante es que vemos que algunas, generalmente existe diagnóstico prenatal, ¿tá? En el caso de mujeres portadoras propiamente de la mutación. Justamente algunas literaturas indican como consejo genético que las mujeres portadoras de la mutación no suelen tener manifestaciones clínicas, pero sí transmiten la mutación al 50% de la descendencia. Los varones afectados no transmiten la enfermedad, sin embargo 100% de sus hijas son portadoras de la enfermedad. Una particularidad de la parte genética. O sea que vuelvo a repetir, las mujeres portadoras no tienen clínica, no tienen síntomas, porque portan el gen, pero la mitad de sus hijos llegan a ser, pueden llegar a tener probablemente la mutación, o sea que pueden llegar a padecerla. Los varones, cuando tienen presentación clínica, no transmiten la enfermedad, ¿tá? Pero ellos, el 100% de sus hijas son portadoras de la patología, ¿tá? Una particularidad, algo bastante interesante en este caso, ¿tá? Bueno, vamos pessoal. Entonces, hasta ahí llegamos por hoy. Esto fue entonces enfermedades de la motoneurona. Espero que les sea útil. Son enfermedades raras, pero no quería dejar de dar este contenido que realmente siempre escuchamos hablar bastante de algunas de ellas, ¿tá? Entonces me despido de todos ustedes y hasta la próxima. Chao, chao.